Bienvenidos amigos a este su programa favorito, Red de Bendición. Hoy continuamos con la serie, ¿verdad?, del capítulo del libro de Daniel y hoy vamos por el capítulo número 10. Así que te invitamos a que te suscribas si no te has suscrito, des like a la campanita. Solamente nos quedan 2 capítulos para finalizar esta serie con todo el libro. Sin más que hablar, comencemos. El capítulo número 10 del libro de Daniel nos adentra en un reino espiritual fascinante, revelando una poderosa visión celestial que llena de asombro, temor y reverencia al profeta. En este estudio analizaremos en profundidad esta experiencia única, explorando su significado histórico, profético y espiritual, así extrayendo valiosas lecciones para nuestra propia vida y nuestra fe. Bien, hay que contextualizar este capítulo para poder entender lo que está sucediendo en el mismo. Y es que se sitúa en el año 535 a.C. Y esto nos da a entender varios aspectos. Número 1, que Daniel ya estaba viejo, tenía aproximadamente 80 años. Segundo, Daniel estaba viviendo en el imperio de los persas, con Ciro gobernando. Número 2, donde se encontraba Daniel, en la capital de Sur. Y la última es que capítulo 8 inicia el proceso de los exiliados que vuelven a Jerusalén y Daniel no pudo ir con ese grupo de personas por la edad que tenía, ya estaba viejo y se queda en la capital de Susa. Ahora bien, lo que sucede aquí es lo siguiente: Daniel tiene una visión. Para poder entender este capítulo tenemos que empezar desde el versículo 1 y vamos a ir hasta el versículo número 13, en donde Daniel explica dónde estaba y qué vio. Vamos a tener que leerlo para poder desglosar paso a paso lo que muestra este capítulo. Acompáñenme. Dice que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Beltasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. A diferencia de otros capítulos, aquí vemos que Daniel tuvo inteligencia para entender lo que estaba sucediendo. Pero aquí se nos habla de que había un conflicto grande. ¿Cuál era el conflicto que se estaba dando? Bueno, en el versículo 2 dice que en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Daniel, dice el versículo 2, que estaba afligido por espacio de 3 semanas. Este dato es muy importante. Y que no comió manjar delicado. Según los estudiosos, esto se está situando en la época de la Pascua y Daniel no está participando de ninguno de estos ritos, pero estaba afligido. ¿Y por qué estaba afligido? Bueno, cuando Ciro aprueba el edicto para que comience la reconstrucción del templo, ocurrió algo muy interesante, y es que cuando los israelitas o los judíos llegaron a la tierra, los pueblos aledaños querían ayudarlos, pero ¿qué pasa? Ellos dijeron, no, nosotros lo vamos a hacer solos, porque recuérdense que el pueblo se había mezclado, pero al ellos decir que querían hacerlo solos, estos pueblos aledaños se confabularon para destruir la obra que se estaba por construir, y entonces comenzaron a meterle cizaña a Ciro, diciéndole que ellos lo iban a hacer mal, que no lo iban a hacer correctamente. Y esto estaba como tratando de dañar las cosas que ya Dios había aprobado. Y Daniel estaba afligido porque este conflicto tan grande que se estaba dando estaba afectando su situación. Entre este conflicto y esas semanas, entonces Daniel entra a la visión. ¿Y qué ve Daniel? Dice que al versículo 5, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido de sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido.
y el sonido de sus palabras como el estruendo de mucha multitud. ¿Quién es este personaje que Daniel está viendo en este momento? Bueno, hay otro capítulo de la Biblia que nos muestra un personaje muy parecido al personaje que Daniel acaba de ver. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 1 y vamos a compararlo con el Daniel capítulo 10 y vamos a ver el paralelismo entre estas dos personas. Presten atención. Apocalipsis capítulo 1 versículo 12 dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho como un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. ¿Y quién es este personaje? En el versículo 8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Y quién es este personaje? Es Jesús. Juan ve aquí a Jesús glorificado, y son las mismas características del personaje que acaba de ver Daniel. Ahora, ¿qué sigue sucediendo en esta porción de este pasaje? Es que este personaje viene a donde Daniel para darle fortaleza, para ayudarlo. Vamos a seguir leyendo el capítulo número 10 del libro de Daniel. Versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí vemos que la aflicción que tenía Daniel, la lucha por la cual él estaba luchando, desde el primer día en que él empezó a luchar, ya se había escuchado el clamor. Pero ¿por qué no había llegado el ángel el mismo día que Daniel empezó a orar? Más adelante lo vamos a ver. Pero algo más interesante en este pasaje, en esta porción que hemos leído, es que Daniel cae ante la presencia de este ser celestial. Daniel cae ante la presencia de Jesús. Noten que Daniel pasó por Nabucodonosor y no cayó. Pasó por Ciro, pasó por Darío. Daniel nunca cayó postrado ante estas personas. Ante la presencia de Dios cayó postrado. Eso nos da a entender el poder que tiene Dios, el control, el dominio. Esta visión vino a Daniel para darle aliento, para que él entienda que Dios tiene control de todas las cosas, que el conflicto que se está dando actualmente y que se estaba dando en aquel tiempo, Dios tiene control de estas cosas. Vamos a seguir leyendo. 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y me quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué pasó aquí? Automáticamente Daniel empieza su oración, el ángel va, pero el príncipe de Persia se le interpuso. Lo interesante de esto es que esto es una lucha espiritual. El príncipe de Persia se interpone entre el ángel y Daniel para que
la oración de Daniel pierde tal vez la fe en el camino. Pero si ustedes calculan, 21 días era el mismo tiempo que tenía Daniel orando. 3 semanas tenía Daniel ahí, que no había comido nada, que había afligido su corazón, que estaba esperando una respuesta de Dios ante lo que estaba pasando. Y el ángel le dice: mira, Daniel, desde un principio yo estaba presto a venir, pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días. Recalcar que dice aquí que uno de los principales príncipes vino para ayudar al ángel, para que el ángel pudiera ir a darle el mensaje que Daniel necesitaba recibir en ese momento. Aquí sigue diciendo: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Cabe destacar que el capítulo 10, 11 y 12 van de la mano. Hoy solamente vamos a ver el capítulo 10 y vamos a ver que este capítulo termina sin una explicación, porque en el capítulo 11 es donde continúa la explicación, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Hoy, como siempre, nos vamos a enfocar en el capítulo 10. Vamos a ver cómo termina este capítulo. Versículo 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecí. Pero he aquí, uno como semejante al Hijo del Hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores, y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Y aquel que tenía la semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntese. Y mientras él me hablaba, recobró las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayudará contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí hemos visto el capítulo completo y hemos comentado algunas cosas interesantes. Desde el versículo 1 hasta el versículo 13 aparece un ser glorioso con un poder inigualable y Daniel cae postrado. Pero también llega para explicarle la visión a Daniel. Aquí no explica por completo la visión, pero aquí se da a demostrar que hay un conflicto que se está librando, que Daniel no lo está viendo, pero que está presente. Un conflicto cósmico, el cual nos da a entender de que el enemigo se interpone, pero Dios es más poderoso. Vemos aquí también que la intercesión de Daniel da resultado. Señores, vemos que Daniel dura 3 semanas ayunando y no sabemos hasta cuándo iba a durar ayunando, dándonos a entender que Daniel fue persistente. Y mientras Daniel estaba siendo persistente con su conflicto local aquí, allá arriba había un conflicto espiritual. Ese rey de Persia que se interpone ahí es el enemigo. Y más adelante dice que viene el rey de Grecia, que se interpone entre los planes de Dios, pero Dios es más poderoso para acabar con los planes del enemigo. Vemos aquí que estos seres angelicales llegan para dar aliento a Daniel, para hacerle entender la visión, para darle fortaleza, porque lo que Daniel va a recibir ahora es grande. Una de las últimas visiones de este libro, que la vamos a ver en el capítulo 11, en el capítulo 12, que nos llena de esperanza. Dios tiene el control de todas las cosas y nos da a entender de que Dios puede, de que Dios tiene poder para cumplir su palabra. Con esto que hemos visto, podemos sacar los siguientes puntos claves para que podamos estar más relacionados con lo que hemos visto. Primer punto, la realidad del mundo espiritual. Este capítulo nos da a entender de que hay una batalla espiritual que no podemos ver entre el bien y el mal. Una batalla cósmica que tiene impacto en nuestras vidas. Número 2, el poder de la oración de la intercesión. Vemos que no es la primera vez que pasa. Daniel en el Daniel 9 hace una oración de intercesión y aquí hace otra oración de intercesión. La oración de intercesión tiene poder. Usted puede orar, interceder por otra persona y con fe esa oración puede llegar. Usted puede interceder por otra persona. Lo vemos aquí en el libro de Daniel.
Vemos aquí la fidelidad a Dios en un pueblo desconocido. Daniel no pudo regresar a su tierra natal, se tuvo que quedar en Susa, ya anciano, y ahí en una tierra todavía que no quería seguir estando allí, pero ya no tenía la fuerza. Sigue confiando en Dios. Por eso hoy tenemos que tener eso pendiente. No importa qué tan lejos estemos de Dios, confiemos. Punto siguiente. Los ángeles en el plan de Dios. Señores, los ángeles tienen una batalla fuerte. Los ángeles son poderosos. Vemos aquí los ángeles activos, presentando su servicio con Dios, presentándose activos en la batalla, en este conflicto. Y los vemos aquí presentando ese servicio tan importante en protección de nosotros. Tremendo, ¿verdad? Y por último, la esperanza en la victoria del bien. Señores, el bien es que va a triunfar. Dios va a triunfar en esta batalla, en este conflicto cósmico entre el bien y el mal. Dios tiene la última palabra. Es Dios el que dirige, es Dios el que tiene control de todo. No importa lo que el enemigo se plante, no importa lo que el enemigo se invente, no importa lo que el enemigo quiera hacer. Al final, Dios tendrá la victoria. Por eso hoy es necesario que nosotros estemos del lado seguro, del lado que va a ganar, del lado que va a tener la victoria. Hoy te invito a que repases este capítulo, que podamos entender que no importa cómo el mundo se coloque, no importa cómo el mundo se ponga, no importa lo que el mundo piensa, no importa lo que el mundo haga, al final Dios tendrá la última batalla, Dios tendrá la última palabra. Por eso, creámosle a Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana con el próximo capítulo.